Bueno, un millón de gracias por la invitación. Quiero agradecer a Rodrigo por la invitación a estar aquí con ustedes. Para mí vengo con mucho entusiasmo. De hecho, tengo un amigo, colega, Joseph Massad, que palestino, intelectual palestino muy importante y que enseña en la Universidad de Columbia en Nueva York, que él nunca se olvida de su visita aquí a Chile. Él mantiene una memoria, pero impresionante de esa visita que lo impactó. Dejó una huella en él y siempre me recuerda de esta visita. Entonces, ahora estando aquí, pues le dije de este evento y estaba súper entusiasmado y contento. Saben que él ha pasado un momento muy difícil como palestino, ahora mismo con el genocidio en Gaza, pues vamos, hay toda una campaña en la universidad y en la ciudad de Nueva York, y ahora los senadores estadounidenses han escrito una carta a Columbia University, atacando fuertemente, bueno, en realidad a Joseph, como por el tema de que si tú criticas Israel, tú eres antisemita, ¿no? Entonces, ahora pasaron una ley ahí en Estados Unidos, en el Congreso, casi unánime, con un solo voto en contra, donde quieren hacer ley que si tú criticas el Estado de Israel, tú eres antisemita y puedes ser procesado en la corte. Bueno, esto lleva, vamos, la derechización extrema del mundo, o sea, y el sionismo como un agente de transformación eh, derechista extrema en el mundo entero, porque están limitando derechos básicos que, por ejemplo, eran sagrados en los Estados Unidos. El derecho a la libre expresión era una cosa sagrada. Y bueno, con el Estado sionista ahora han pasado resoluciones en los estados que prácticamente prohíbe criticar al Estado de Israel y te acusan de racismo. O sea, cosas bastante perversas. Y cómo, bueno, ese Estado es una fuerza económica, política sobre todo, que mueve las agendas hacia la extrema derecha. Y no es casual ver personajes de extrema derecha en Europa y Estados Unidos apoyando al Estado de Israel. O sea, hay algo ahí que muestra obviamente que se trata de un proyecto que creo que no trae nada bueno bajo el sol. Pero bueno, y lo que estamos viendo hoy en Palestina es una cosa horrible. O sea, estamos viendo un genocidio en televisión a todo color y bueno, con una impunidad impresionante y con todo el apoyo económico, político, militar, mediático, fake news, con todo de los imperios occidentales. Y entonces, y están pasando cosas muy interesantes a partir de todo esto, de esta misma tragedia. Hay un montón de cosas pasando que hacen que el mundo ha abierto los ojos ante el genocidio en Palestina, algo que había lugares remotos o otros lugares del mundo donde eso no, la gente no estaba muy enterada o lo veían de lejos. Ya nadie lo puede ver de lejos. Ya nadie puede decir, pues yo no sabía nada, ¿no? Como mucha gente hizo en la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial, claro, estaba la banalidad del mal que decía Hannah Arendt, de que el mal pues era una cosa banal porque era este burócrata Eichmann que seguía órdenes, no tenía una agenda genocida, pero como él era un funcionario y lo mandaron a hacer esto, pues él cumplía con su trabajo para que le paguen su sueldo, punto. Entonces ella acuña este término, la banalidad del mal. Además, el nazismo ocultó los campos de concentración hasta, o sea, todo el tiempo. No hay un solo documento que tú puedas encontrar donde el nazismo dice vamos a exterminar a los judíos. Lo hicieron, pero no lo decían, lo ocultaban. Y nos enteramos, la mayor parte del mundo se entera cuando cae el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, que se encuentran con todos los campos de concentración. Y digo eso porque hoy día ya no estamos en la banalidad del mal, estamos en el espectáculo del mal. Porque ya políticos como Milei, Netanyahu, Trump y otros ya no se esconden, ya te dicen las cosas como ellos, o sea, como son, sin ningún tapujo, sin ningún... Y sorpresivamente tenemos
que ganan elecciones, ¿no? Milei arrolladoramente, ¿no? Bolsonaro, otro ejemplo de ese tipo de político que te está anunciando lo que va a hacer con una desfachatez impresionante. Netanyahu, pues vamos a exterminarlo, y usa un pasaje de la Biblia, de la Torah, para justificar el exterminio y el genocidio. O sea, que no están escondiéndose. Eso no, en los tiempos en que los nazis, por ejemplo, se escondían para hacer lo que hacían, pues esos tiempos ya pasaron, porque esta gente van con todo en televisión, en vivo y a todo color. Bueno, eso es como un desliz de lo que voy a hablar hoy. Pero lo que voy a hablar hoy tiene mucho que ver con esto. Ya van a ver. Si ustedes se fijan en las universidades occidentalizadas, tenemos cuando miramos los currículos y miramos las disciplinas de las universidades, nosotros podemos ver que en los cánones de pensamiento los autores canónicos de las disciplinas son fundamentalmente hombres occidentales de 5 países. Esto, cuando yo lo escuché por primera vez, a mí me chocó y no estaba muy seguro, y me pongo a investigar y a mirar los currículos y todo, y es verdad, o sea, y lo oí por primera vez de Boaventura de Sousa Santos, que decía, mira, si te fijas, los cánones de las disciplinas están todos montados hombres de 5 países. Vas a leer un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y por ahí secundariamente un italiano. Entonces, cuando tenemos ese tipo de epistemología basada en hombres occidentales de 5 países, normalizado, naturalizado, nadie da un paso atrás y dice, espérate, ¿por qué estamos leyendo solamente hombres y hombres occidentales de 5 países? ¿Dónde está el resto del mundo? ¿O es que el resto del mundo no piensa, ¿no? O no produce conocimiento? Entonces, bueno, eso es una especie de epistemología provincial disfrazada universal, porque obviamente los problemas que pensaron estos hombres de estos 5 países occidentales son problemas muy propios de estos 5 países, y de un poquito más de países que han sido los centros metropolitanos del sistema mundial en que hemos estado, pero eso no recoge la experiencia histórico-social del resto del planeta. Entonces, por tanto, hay otras teorías que se han producido para entender otras partes del mundo que no aparecen en los cánones de pensamiento, ni en filosofía, ni en sociología o antropología. Los nombres cambian por disciplina, pero el origen de género, el origen racial, el origen geográfico, etcétera, son los mismos. O sea, tú leerás a Bourdieu, quizás, o Durkheim en sociología, pero en antropología lees a Lévi-Strauss, y así por el estilo. Entonces puedes ver cómo se repite este canon. Yo quedé muy sorprendido porque me puse a investigar a ver si era verdad lo que estaba diciendo Boaventura. Y como los currículos de muchos cursos en muchas universidades están online, es muy fácil tú sentarte en una computadora y ponerte a mirar. Y era impresionante, ¿no? Y claro, con algunas excepciones que confirman la guerra, la regla. Eso fue un lapsus ahí, porque en realidad una guerra. Pero bueno, entonces tenemos que eso hay excepciones siempre a la regla, porque hay siempre profesores, profesoras que hacen un esfuerzo en el aula de ampliar el canon de pensamiento y traer diversidad epistémica a los cursos y traer autores de diferentes partes del mundo. Pero eso es una iniciativa individual, no es disciplinaria, no es lo que se espera que se aprenda en los diferentes departamentos mainstream de las universidades. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿no?, que yo hago, y que aquí yo me meto en un territorio que Boaventura señaló el problema, pero nunca hizo como un recuento de por qué, cómo llegamos ahí, ¿no? Entonces, en el giro de colonial, las preguntas son más importantes que las respuestas, ¿bien? Porque
Si haces la pregunta equivocada, vas a tener respuestas equivocadas. Doy un ejemplo. Si yo asumo y presupongo, ¿verdad? Que, bueno, esta cosa descriptiva, hombres occidentales de 5 países son los que tienen la legitimidad y el monopolio de la autoridad de conocimiento en el mundo hoy, sobre todo en las universidades. Entonces, la pregunta es cómo pasó esto, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, hay preguntas que puedes hacer que ya tienen problemas. Si yo digo, pues, ¿por qué esos hombres tienen el conocimiento superior sobre el resto del planeta? ¿Por qué ellos logran tener ese conocimiento que se considera superior? Ya esa pregunta, si me pongo a responderla, ya no salgo de una respuesta racista. Porque la pregunta misma es racista. Si yo me pongo a responder por qué los hombres occidentales de 5 países tienen un conocimiento superior al resto del mundo, ya me perdí. Porque ya voy a responder, pues porque tienen niveles de coeficiencia de inteligencia superiores, y ya estoy en el racismo biológico, o porque tienen una cultura superior, y ya estoy en el racismo culturalista. Entonces, por tanto, las preguntas aquí son importantes. Entonces, yo prefiero hacer una pregunta diferente, una pregunta histórico-mundial. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué pasó esto? Que hombres occidentales de 5 países prácticamente monopolizaran la autoridad de conocimiento a nivel planetario. ¿Cómo, cuándo y por qué pasó esto? Una pregunta histórico-mundial. Porque esto no es normal ni natural. Hasta hace, si te vas 600, 700, 800 años atrás, 1000 años atrás, si te vas a China, nadie leía hombres occidentales de 5 países en las universidades. En la civilización musulmana, nadie leía hombres occidentales de 5 países. Si te vas a los aztecas o a los incas, las civilizaciones amerindias, en los centros de enseñanza no leían hombres occidentales de 5 países. O sea, eran otras autoridades de conocimiento, eran otras. Entonces, algo pasó. Entonces, ¿qué pasó? Y eso es lo que voy a tratar de responder. En primer lugar, si nosotros miramos, esos 5 países forman el 12% de la población mundial, lo cual ya pone una situación bastante precaria a la producción de conocimiento, porque si asumimos que el conocimiento se produce al calor de problemas y no desde una torre de marfil, sino que siempre el conocimiento y el desarrollo del conocimiento siempre es enfrentando problemas. La humanidad enfrenta problemas y busca cómo explicarlos y cómo solucionarlos. Entonces ahí vienen las teorías, se producen al calor de eso, están situadas en problemas. Entonces, ¿qué pasa? Hombres occidentales de 5 países que están analizando la situación histórico-social de esos 5 países, están mirando los problemas del 12% de la humanidad. Es decir, no están mirando los problemas, pues los problemas de esos 5 países no son los problemas del resto de África o América Latina o un país en Asia. Son situaciones histórico-sociales muy diferentes. Entonces, eso requiere de un aparato conceptual, de teoría, muy distintas a las que vas a tener para entender lo que pasa en estos 5 países. Entonces, estamos, por tanto, produciendo conocimiento al calor de los problemas del 12% de la humanidad, es más, menos el 6%, porque si son los hombres, ya las mujeres están fuera. Entonces estamos hablando de la situación histórico-social del 6% de la humanidad, que está dando respuestas a los problemas que ellos viven, y de ahí se está elevando su conocimiento a un conocimiento de carácter universal, que entonces a través de ese aparato que llamamos la universidad, que yo en el giro de Colonial siempre ponemos nombre y apellido, yo por eso prefiero hablar de la universidad occidentalizada, porque no es la universidad, es una universidad que tiene una estructura de conocimiento muy particular. Entonces se eleva a carácter universal
ese conocimiento y global, ese conocimiento de los hombres occidentales de 5 países, que luego se transporta a través de las universidades occidentalizadas al resto del mundo. Entonces nosotros entramos a un departamento de sociología o filosofía, o donde quiera que vas, y te encuentras a los hombres occidentales de 5 países, estés en una universidad occidentalizada en Dakar, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Beirut, en Pekín o en Nueva Delhi, o en París, o en Nueva York o Londres. Te vas a encontrar los mismos autores. Entonces, estamos hablando de un canon de pensamiento que se ha consolidado a escala global a través de ese aparato que se conoce como la universidad, el sistema universitario mundial, que yo le llamo la universidad occidentalizada, y yo la conceptualizo como un aparato fundamental del sistema mundo en que estamos metidos, porque es a través de ese aparato que se socializan las élites neocolonialistas en el tercer mundo. O sea, la producción de la subjetividad de las élites neoliberales, etcétera, en el sistema se produce dentro de ese aparataje que es la universidad occidentalizada, que en muchos casos estamos hablando de élites que se van al norte global a obtener su educación y regresan a sus países con todas estas visiones, o no se tienen que ir muy lejos, sencillamente en su propio país ya existen universidades occidentalizadas con todo el aparataje necesario para que se socialicen en una mirada eurocéntrica del mundo. Entonces, por tanto, yo siempre me pregunto qué sería del sistema mundo hoy sin las universidades occidentalizadas. Yo creo que sería mucho más difícil la reproducción del sistema y la producción de élites en el sistema de lo que es ahora, ¿no? Si no existiera ese tipo de universidad, o si existiera otro tipo de universidad, que tuviera diversidad epistémica, que tuviera el pensamiento crítico mucho más consolidado, que no fuera eurocéntrica, que fuera más diversal en su manera de ver el mundo, pues quizás tendríamos más pensamiento crítico y quizás más contestación a las políticas que se implementan, la política pública de los estados y la política mundial. Bueno, entonces, la pregunta que yo hago es una pregunta histórico mundial: ¿cómo, cuándo, por qué sucedió esto? Entonces, yo me remonto a 4 genocidios epistemicidios. Genocidio, ¿no? Exterminación de poblaciones, epistemicidio, destrucción de su conocimiento, en el largo siglo XVI. Voy a hablar, no sé si me dé tiempo de hablar de todo esto, pero yo circulé por ahí un artículo, no sé si les llegó, breve sobre el tema para que más o menos tengan una idea, pero yo hablo de 4 genocidios epistemicidios que son fundantes a esta epistemología de la universidad occidentalizada, que tiene un nombre. Yo le pongo el siguiente nombre, otra vez. Parte de descolonizar es también nombrar las cosas de otra manera. Si yo digo la epistemología de la universidad, pues estoy ya reproduciendo un lenguaje de neutralidad, que es falso. Entonces yo prefiero hablar de la epistemología racista sexista de la universidad occidentalizada. ¿Por qué digo racista? Pues porque si tú estás leyendo hombres occidentales de 5 países e inferiorizas el conocimiento del resto del mundo, estás en el racismo epistémico. Porque hay una jerarquía de conocimiento superior y conocimiento inferior. Y lo que producen estos hombres de 5 países es superior al resto de la humanidad. Esa es una presuposición silenciosa debajo de esto. Nadie lo dice así, pero es lo que estamos haciendo todos los días. ¿Bien? Porque estamos superiorizando, ¿no?, unos grupos, inferiorizando otros, hiperhumanizando unos, deshumanizando otros. Entonces, hay un racismo epistémico instalado en la universidad occidentalizada. ¿Y por qué sexista? Racismo, sexismo epistémico. Porque las mujeres están fuera, incluyendo las de los 5 países, en el canon de pensamiento de la universidad occidentalizada, incluyendo las de los 5 países. O sea, así de fuera están. Entonces, por eso yo hablo de una epistemología racista sexista. Entonces, todo esto yo lo nombro así porque, claro, cuando hablamos de descolonización, tenemos que descolonizar las universidades en que estamos, tenemos que descolonizar la epistemología racista sexista
que informa la manera como se organiza y se produce el conocimiento en estas universidades, tenemos que imprimir diversidad epistémica a todas las disciplinas. O sea, hay que meterle diversidad epistémica, pues si nos quedamos con hombres occidentales de 5 países, estamos entonces en una estructura de conocimiento muy provincial disfrazada de universal. ¿Bien? Entonces, esto nos obliga a tener que ampliar el canon de conocimiento, sobre todo en lugares del mundo que tienen experiencia histórico-social muy diferente a la de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Y que tiene también pensadores y pensadoras que han pensado nuestros problemas. Los problemas históricos sociales de este lado del mundo, pero que no los tenemos allí como algo central en la epistemología o en el canon de pensamiento, porque siempre incurrimos en este racismo epistémico de sacar del medio todo lo que no es un hombre blanco, o sea, de estos 5 países. Entonces, yo voy a hablar de 4 genocidios epistemicidios que están silenciados en la historia, pero que son constitutivos a esta epistemología moderna. Que, en primer lugar, la conquista de Al-Ándalus. Bien. El genocidio epistemicidio que se practicó hacia la civilización musulmana en la península ibérica, como que se conoce como la conquista de Al-Ándalus. Fíjense que yo no dije la reconquista. Yo no uso la R y la E. Yo siempre digo, oye, hasta que en España lo digo, cuando estoy por allá les digo, oye, hasta que ustedes no se saquen de la cabeza la R y la E, es que no van a poder entender nada. ¿Bien? Porque se van a seguir viendo como víctimas, ¿no? Hay que sacar la R y la E de ahí. Mientras la tengan en la cabeza no van a poder descolonizar nada. ¿Bien? Entonces, yo empiezo por ahí cuando estoy por allá. Pero bueno, y la conquista de Al-Ándalus fue una conquista, ¿bien? La conquista de Abiyala, las Américas, ¿no? El genocidio epistemicidio contra los pueblos originarios de este continente. La conquista de África, ¿no? Con el secuestro masivo de millones de africanos transportados por la fuerza de las Américas y esclavizados por acá. Entonces, que es un genocidio epistemicidio practicado contra los pueblos africanos. Y hay un 4º genocidio epistemicidio, que es el de las mujeres en territorio europeo fundamentalmente, pero también en los lugares donde colonizaron, quemadas vivas acusadas de brujas. Otro genocidio epistemicidio. Estos 4 genocidios epistemicidios es impresionante, pues están ocurriendo al mismo tiempo, simultáneamente en el largo siglo XVI. Yo uso la palabra largo siglo XVI para referirme a ese periodo de 1450 a 1650, esos 200 años que fundan el mundo moderno, con la expansión colonial europea, etc. Ahí están pasando 4 genocidios epistemicidios al mismo tiempo. Una cosa impresionante. Y los perpetradores de esos genocidios epistemicidios son las mismas fuerzas dominantes, ¿no? En este caso, en un primer momento, la monarquía castellana. O sea, que está haciendo esto al mismo tiempo. O sea, y los portugueses, por supuesto, la monarquía portuguesa. Luego, eso pasa, entran los franceses, entran los británicos después del siglo XVII, británicos, franceses, holandeses, etc. Pero empezó por ahí, con los reinos de la península ibérica, de la cristiandad, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cosa que está ocurriendo a escala global y simultáneamente, o sea, que mientras van quemando mujeres acusadas de brujas, están acabando con Al-Ándalus, lo que quedaba de Al-Ándalus, ¿no? Están al mismo tiempo secuestrando africanos y esclavizándolos, ¿no? Y están al mismo tiempo expandiéndose a las Américas y practicando el racismo, el genocidio epistemicidio contra los pueblos de Asia. Todo eso está pasando ahí. Entonces nosotros los académicos, los estudiosos, ¿no? Intelectuales, ellos, esa élite lo tenían claro. Y lo tenían todo así, unido. En cambio, nosotros, cuando estudiamos esto, los que estudian la conquista de América no saben nada
de la conquista del Al-Ándalus. Y no saben nada de la quema de Brujas. Y no saben nada. Los que estudian la quema de Brujas no conectan con la conquista de América o la conquista de África. Los que, o sea, cuando vas a los especialistas de estos temas, no se tocan. Y en cambio, las élites de la época sí lo tenían claro. Estaban haciendo esto en todos estos sitios. Y nosotros todavía, epistémicamente, seguimos mirando estas historias fragmentadas. No hacemos las conexiones adecuadas para entender lo que está pasando a nivel global. O sea, aquí hay una incongruencia, porque las élites de la época que estaban haciendo estos 4 genocidios epistemicidas al mismo tiempo, tienen todo conectado. Y los que estamos estudiando eso, tenemos todo desconectado y fragmentado. Y ahí perdemos de vista el conjunto. Entonces, yo descubrí, ¿cómo yo descubro eso? Pues yo tengo una escuela de colonial sobre Islam y de colonialidad en Granada desde hace 15 años. Y caminando por las calles de Granada fue que yo pude conectar estas cosas. Caminando por Granada, que empiezo a ver la conexión de todo esto. Cuando tú ves el oro en las iglesias que eran mezquitas, ¿no? Que ahora le quitaron el minarete y ahora es una campana. Y luego adentro ves el oro que viene de las Américas. Y luego ves los documentos de quemas de brujas que se hicieron allí. Y luego empiezas a ver los esclavos de África que trajeron a Andalucía. O sea, empiezas a ver toda esa conexión. Empiezas a decir, wow, pero esto está súper conectado. Entonces, a mí me dio mucho el caminar. Usted no tiene que ponerse a leer ningún libro. Póngase a caminar por Granada. Póngase a visitar Granada. Ahí usted lo va a ver todo, ¿no? Y va a ver la conquista, los métodos de conquista de Al-Ándalus son los métodos que luego extrapolan para todos lados, incluyendo en las Américas, y el colonialismo de población, settler colonialism, empezó allí. El colonialismo de población moderno empezó con la conquista, que es el primer momento de la expansión colonial europea. No fue a las Américas, fue la conquista de Al-Ándalus. Entonces los métodos de conquista que se practicaron ahí se extrapolaron al resto del mundo. Y el colonialismo de población, desde la conquista de Al-Ándalus hasta Palestina, pues estaba ahí. Y fíjense que los pueblos, por ejemplo, usted va a las Alpujarras y usted va a ver los pueblos, las viviendas, todo construido por los pueblos que huyeron de la conquista de Granada y cómo fueron sacados por la fuerza, la limpieza étnica del territorio. Bien, que ya lo ves en la conquista de Al-Ándalus, lo ves en las Alpujarras, lo ves en Granada, lo ves por todos lados, donde sacan a la población originaria y ocupan sus viviendas, ocupan, como pasó en Palestina, se meten allí en las casas y se le quedan con las casas, con todo, con cristianos que traen del norte. O sea, aquí hay, bueno, conexiones increíbles. La encomienda, que los latinoamericanistas siempre pensamos que esto empezó acá con la conquista de las Américas, con los indígenas. No, eso empezó allá en la conquista del Al-Ándalus. Ya hasta la palabra y el concepto de la encomienda ya estaba allí. ¿Bien? Entonces, claro, viene el encomendero, está a cargo de 2 cosas: la explotación del trabajo de los conquistados, pero también está a cargo de la conversión, de vigilar la conversión, que no estén simulando conversión. Y entonces eso ya está en la conquista de Al-Ándalus y luego se lo traen para acá, para las Américas, después del debate de la controversia de Valladolid, de las casas y sepúlvedas. Ahí viene todo se traen todo eso, la cosa de la encomienda, y ponen a los indígenas, los sacan de mano de obra esclava y lo ponen en la encomienda, que es una forma de trabajo forzado, donde usted está obligado a trabajar un número de horas al día de gratis para el encomendero, pero además el encomendero vigilaba si usted estaba de verdad convertido o fingiendo conversión. Entonces, y todo eso lo trajeron para acá. ¿Y de dónde salió eso? De la conquista de Al-Ándalus. O sea, vamos, que tenemos las historias tan fragmentadas que luego nos creemos que todo lo que vemos aquí, pues se originó aquí, en la conquista de las Américas. Y no, todas esas cosas eran métodos que tenían allí ya puestos
y practicados y ensayados en la conquista del Andaluz, que se lo traen para acá y luego se lo llevan a África y se lo llevan a otros lados. Bueno, entonces, quiero meterme más en la parte de la conquista del Andaluz, más que en lo otro, porque el tiempo no va a dar. La conquista del Andaluz, nosotros para entender el significado histórico mundial de la conquista del Andaluz tenemos que ir unos cuantos siglos para atrás, unos miles de años para atrás. Porque en el mundo musulmán hoy hay una visión nostálgica, romántica de Al-Ándalus. ¿Bien? Entonces, siempre como una pérdida, todavía hasta el día de hoy. Yo no estoy acercándome a este tema por nostalgia o por algo romántico. Yo me estoy acercando a este tema porque entiendo que para nosotros entender el mundo moderno, tenemos que entender el significado histórico mundial de la conquista del Andaluz. Si yo le digo a usted, pues la conquista del Andaluz, otra conquista más, como las que ha habido en toda la historia del mundo. ¿Y qué? ¿Qué me estás contando? Bueno, no, hay un significado histórico mundial de la conquista del Andaluz que yo creo que es muy importante para entender el mundo moderno. Ese es el tema para mí, no es nostalgia ni nada de la pérdida de Al-Ándalus. Yo no estoy en una narrativa nostálgica de eso, ni romántica. Simplemente que tenemos que, para entender el mundo nuestro hoy, es importante entender la conquista del Andaluz y lo que pasó ahí, los métodos de conquista y todo eso. Entonces, y para entender eso hay que ir un poquito más atrás. Entonces, yo quiero comenzar, ahora voy a comenzar mi ponencia. La ponencia quiero comenzarla con el momento de Jesús o Jesucristo, dependiendo de qué fe tengas. Pero ese momento de la emergencia de Jesús como acontecimiento histórico mundial, en primer lugar, tenemos que ver de qué se trataba el mensaje de Jesús, ver cómo ese mensaje luego 4 siglos después se transforma con las reformas de Constantino y bueno, y nos metemos por ahí. Bueno, en primer lugar, la palabra o la categoría que usaba Jesús para nombrar al ser divino, usualmente yo hago esto más interactivamente, pero no hay tiempo. Entonces, porque cuando tú hablas con audiencias de formación o de cultura cristiana, me encantan los intelectuales musulmanes que me dicen, yo no soy creyente, pero yo soy musulmán. Me parece genial. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen eso? Porque yo nací, me crié en una cultura musulmana, islámica, y eso no es algo que yo me quito como un sombrero. Eso está ahí en mi manera de ser y estar en el mundo, en mi visión de mundo. Y aunque yo no sea creyente, yo soy musulmán porque yo veo el mundo desde esa cultura. Entonces, en cambio, acá en Occidente, no, yo soy ateo. Yo estoy ni con Dios ni con el diablo. Yo no soy cristiano, porque ese es el peor de los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque es cristiano y no lo sabe, porque se crió en una cultura cristiana, en una cosmovisión cristiana, y no se ha dado cuenta que esas estructuras lo constituyen. Pero como dice que es ateo, se cree que ya está más allá de Dios y el diablo. Y entonces, pero no, estas son cosas que, vamos, no te puedes quitar eso como un sombrero. Vamos, es que no puede ser. Esas son cosas que están ahí, creas o no creas. O sea, y por eso me encanta la respuesta que dan los intelectuales musulmanes que dicen, yo no soy creyente, pero soy musulmán. O sea, es más honesto, creo yo. Entonces, ¿qué pasa? En la noción de Jesús, el ser divino es Alá. El concepto que usaba era Alá. Y Alá en la época era en arameo, porque Jesús hablaba arameo y era lo que se hablaba en la época. Los judíos en la época en Palestina hablaban arameo. Entonces, Alá era arameo, una lengua semita. Y Alá era el nombre que daban al ser divino. Y por muchos siglos los judíos usaban la categoría de Alá. Y
¿Y qué quiere decir Alá? Para traducir esto, ahí tengo que hacer un ejercicio de traducción donde no puedo traducir literalmente. Porque si yo les digo a ustedes que Alá es Dios, ya colonicé con la cristiandad la noción semita, aramea y la espiritualidad del significado de Alá. Porque estoy traduciendo mecánicamente. ¿Y qué pasa? En nuestro sentido común hoy, Dios, si decimos Dios, ¿qué nos imaginamos? Un hombre europeo de mayor edad, con una barba blanca, en una nube, que vigila y castiga. Y tiene un bastón en la mano, y si te portas mal, te va con el bastón en la cabeza, y si te sigues portando mal, te manda al infierno. Es un Dios que vigila y castiga, y es una noción idolátrica, porque estamos hablando de un personificado, un hombre europeo, blanco, de mayor edad, con una barba blanca larga, en una nube. Eso es bien helenístico. Eso es una colonización helenística del mensaje original y de la Biblia original aramea. ¿Bien? Porque ahí está la representación de Zeus y de no sé quién, o sea, todo eso. Pero es una visión fetichista, idolátrica. ¿Bien? Entonces, la noción de Alá es una noción, yo prefiero traducir Alá de otra manera, con una frase larga para respetar la cosmovisión. Y en esto puedo decir lo mismo si digo Pachamama, si digo Ubuntu, que si digo Alá o que si digo Alá. Se está hablando no de un hombre blanco europeo, una nube, con una barba blanca que vigila y castiga. De eso no se está hablando cuando se dice Pachamama, o se dice Ubuntu, o se dice Alá o Alá. Se está hablando de una fuerza cósmica divina, creadora de vida con inteligencia. Yo prefiero usar una frase así antes que decir Dios, porque si digo Dios, enseguida nuestro sentido común de la cristiandad enseguida nos remite a esa visión. El otro día tuve un debate ahí en una universidad donde me invitaron, porque había una señora que decía, yo no quiero, para mí la modernidad es liberadora porque yo no me tengo que someter a ninguna autoridad religiosa y no sé qué, porque eso es lo que pasa en todos los pueblos del mundo. Y claro, tú estás proyectando la noción de la cristiandad, que es un problema local europeo, al resto del mundo. En la cristiandad había una contradicción, y la ha habido hasta el día de hoy, entre ciencia y espiritualidad. Pero en el resto del mundo no. ¿Por qué? Porque tenían visiones holísticas, no dualistas. Voy a explicar eso en un minuto. Pero el problema que tenemos muchas veces es que proyectamos la visión del mundo local y la hacemos universal. Y nos creemos que cuando decimos Alá o Pachamama o lo que sea, que están diciendo lo mismo que nosotros decimos. Y no es así. La historia local europea no es historia mundial. El peor de los eurocentrismos es pensar que lo que fue historia local europea es historia mundial y proyectar al resto del mundo todo lo que pasó en Europa. Y eso es una falacia, porque en el resto del mundo había un gran desarrollo científico y tecnológico en un momento en que la Europa de la cristiandad estaba sumergida en un oscurantismo terrible de más de 1400 años, porque tenían esta idea dualista de la cristiandad, que voy a explicar en un momento, que no era la idea de Alá. Alá es una fuerza divina creadora de vida con inteligencia. Creadora de vida, porque todo lo que está alrededor, en esa cosmovisión, es parte de la creación. Es creado por la misma fuerza. Y con inteligencia, porque cuando tú miras el universo, a nivel espacial o a nivel microbiológico, hay una estructura como si hubiera un ingeniero que lo hubiera diseñado. Entonces, por eso es la traducción que yo hago en una frase así, un poco para ver si nos entendemos, que no se está hablando del hombre europeo con la barba en una nube, ¿sabes? Aquí se está hablando de otra cosa. Es fundamental hacer esa distinción. Entonces, luego podemos discutir las diferencias entre cada cosmovisión y todo eso, pero primero entendamos que no se está hablando del hombre europeo de mayor edad en una nube, ¿bien? Y se está hablando más de una cosa así como una fuerza divina, cósmica, creadora de vida y con inteligencia, ¿ves? Entonces,
Entonces, ¿qué pasaba con esa noción? Esa noción que pareciera un debate teológico abstracto, en realidad tenía consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque bajo esa visión todos somos parte de un cosmos, no hay dualismo, todos estamos en una noción holística, estamos al interior de ese cosmos, todas las formas de vida son parte de la creación, todo es parte de la creación, y entonces somos todos sagrados con letra minúscula. Todas las formas de vida existentes somos sagradas con letra minúscula, pero nadie es sagrado con letra mayúscula, porque nadie es esa fuerza divina creadora de vida con inteligencia, nadie es eso, pero todos somos creados por eso. Bien, esto tiene consecuencias políticas y por eso todos los profetas entraron en conflictos políticos, porque tenían esta noción de Alá, Tauhid, Ubuntu, Pachamama, etcétera. Esta noción de diferencia en la unicidad, esta noción holística, esta noción que nadie es esa fuerza. Todos creados por esa fuerza, pero nadie es esa fuerza. En el momento que tú empiezas a atribuirle esa fuerza a algo o a alguien, ya estás en la idolatría. Ya estás en un problema teológico serio, porque estás confundiendo esa fuerza con un árbol, una piedra o un hombre europeo con una barba, ¿no? De mayor edad. O sea, estamos en la idolatría. Entonces, todos los profetas entran en conflicto político. ¿Por qué? Porque bajo esa noción cosmológica, entonces, todos esos poderes terrestres, el mensaje a los faraones, a los emperadores, a los reyes, siempre fue, pues mira, tú eres sagrado con letra minúscula como cualquier otro aquí, pero no eres sagrado con letra mayúscula. Por tanto, tú eres falible. Y por tanto, si eres falible y cometes errores como cualquier otro ser humano, te podemos someter a la crítica. ¿Y qué pasaba? Se desacralizaban los poderes terrestres. Como dicen los teólogos de liberación, el problema no es que tú creas, el problema es en qué tú crees. Si tú crees en los poderes terrestres, si tú no eres ateo ante los poderes terrestres, tú no vas nunca a poder producir pensamiento crítico, porque vas a estar sacralizando los poderes terrestres. Entonces, para tú desacralizar los poderes terrestres, tienes que ser ateo frente a los poderes terrestres. Eso lo dicen los teólogos de liberación. Enrique Dussel, que en paz descanse, era una de las cosas que siempre decía. O sea, la condición de posibilidad de la crítica es ser ateo ante los poderes terrestres. Entonces, el problema no es creer, el problema es en qué tú crees. Si tú crees en el dinero, en el Estado, o si tú crees en una fuerza que está más allá de todo eso, o sea, y que nos constituye, pero que no es eso, que nadie es eso, pues entonces ya estamos en otro territorio. Pero si tú sacralizas a los faraones, o a los faraones modernos, ¿no? Pues entonces ya no puedes, ya no hay pensamiento crítico, pues estás sacralizando, idolatrando. Entonces, por tanto, era una cosmovisión que producía la condición de posibilidad de la crítica, ¿ven? Y entonces ahí venían los problemas siempre de los profetas con los poderes terrestres, porque los desacralizaba. Para hacer una historia larga, corta y brincarme varios siglos, porque no hay tiempo, a 4 siglos después, eso que inició Jesús, que era una disidencia dentro del judaísmo, que él mismo nunca se concibió como cristiano, Moisés nunca se concibió como judío. O sea, vamos, estamos atribuyéndole identidades a profetas que no tenían estas identidades, ellos mismos no las tenían. Bueno, sigo aquí con este rollo. Entonces, vamos al siglo IV. ¿Y qué pasó? El cristianismo unitario, ese cristianismo que se crea un siglo después de la muerte de Jesucristo. Entonces, el cristianismo unitario se convierte en una fuerza antiimperialista, porque con la noción de Alá estaba desacralizando al Imperio Romano. Y ya no eran un grupillo allí en Palestina, es que ahora son millones de personas que se han metido en el cristianismo unitario y que están cuestionando la sacralización del emperador y el imperio. Y entonces, ¿qué hace Constantino? Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y entonces viene el Congreso de Nicea en el 325, creo que, o 24, y viene toda la transformación del Imperio Romano, que se hace entonces cristiano. Y dice, bueno, no me ataques, porque yo soy cristiano como tú. Bien, entonces no me ataques. Pero ¿qué pasa? No podía resacralizar el imperio haciéndose ya cristiano y ya.
tenían que cambiar la cosmovisión para poder resacralizar el imperio, porque si te haces cristiano y mantienes la noción de Alá, entonces estás en lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Transforman el cristianismo unitario en cristianismo que es trinitario. Ahí viene el cristianismo trinitario. ¿Y qué hace el cristianismo trinitario? Aquí estoy simplificando un montón para poder seguir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por analogía, en ausencia del Hijo, el emperador es el representante de Dios en la tierra. No está el Hijo, pues es el emperador el que viene a ser el representante. Entonces, resacralizan al emperador del imperio con la nueva cosmovisión que es el cristianismo trinitario. No era nueva, habían sectas por allí, pero ellos la adoptan como la cosmovisión oficial y hegemónica del imperio y se van contra los cristianos unitarios y hicieron masacre tras masacre de los cristianos unitarios. O sea, esto no fue una cosa pacífica, no fue un debate racional, esto fue una represión brutal que duró varios siglos, al punto que lo que quedó de cristianos unitarios son unos bolsillitos por el Medio Oriente. Los que todavía siguen la Biblia aramea, los que todavía... Es unos bolsillitos por el Medio Oriente, en Siria, en Egipto, en territorio europeo, los exterminaron. Masacre tras masacre. Los trinitarios contra los unitarios. ¿Por qué? Porque los unitarios ponían en cuestión los poderes fácticos. Había un problema ahí. Entonces, para resacralizar ese imperio, se inventaron esto del cristianismo trinitario. Y viene, ¿qué le pasa? En el cristianismo unitario, Jesús, en la Biblia aramea, no es hijo de Dios, es un profeta. Bien, está la noción de Alá que ya expliqué. Y era una noción holística. El cristianismo trinitario trae entonces una visión dualista, porque lo que hace es plantear que la división o el dualismo entre naturaleza y el mundo divino de los representantes de Dios en la tierra, que es el emperador, el imperio, más adelante el señor feudal, etcétera, más adelante las monarquías, bueno, pero en un primer momento era el emperador, el imperio, y entonces romano, y resacralizan a través de esto. ¿Y qué es lo que hace este dualismo? Plantea que entonces la naturaleza pertenece a Satán. Es fuerzas del demonio, la naturaleza. Y la fuerza divina es la fuerza del emperador, su séquito y sus seguidores. El que esté en el medio, que critica aquello allá, lo clasificaban del lado de Satán y ahí venía toda la represión. En un momento te crucificaban, más adelante te quemaban vivo, porque te acusaban de estar jugando con las fuerzas del demonio. Y ahí sucumbe esa parte del mundo que hoy llamamos Europa Occidental en 1400 años de oscurantismo, porque no se podía hacer ciencia. Si usted se ponía a hacer experimentos con las fuerzas de la naturaleza, usted se arriesgaba a que lo quemaran vivo o que lo crucificaran en un comienzo. ¿Por qué? Porque eso está identificado como las fuerzas del demonio. Entonces, el patriarcado de la cristiandad tenía una ambigüedad con las mujeres, porque las mujeres eran sospechosas de tentación diabólica. Y entonces las clasificaban más del lado de la naturaleza que del lado de los humanos. Y ahí viene la quema de brujas. O sea, ¿qué eran esas mujeres que quemaron? Mujeres que eran sabias de las comunidades ancestrales, indígenas de ese territorio que llamamos Europa. Oye, cuando digo indígena, no estoy hablando de un color de piel. Porque hoy día en el mundo moderno tú dices indígena y te imaginas una mujer de piel oscura. No, indígena en cosmovisión, en forma de ser y estar en el mundo. O sea, no estoy hablando de indígena en un color de piel. Bien, eran mujeres, qué sé yo, rubias, de ojos azules, o sea, en esa parte del mundo, pero eran mujeres indígenas del territorio que transmitían oralmente de generación en generación a través de las mujeres los conocimientos ancestrales, conocimientos de plantas, de medicina, conocimientos de astronomía, conocimientos de los ciclos de la naturaleza, conocimientos éticos, bueno, una cosa larguísima de contar, pero ¿qué pasó? Ponían en cuestión a la cristiandad, entonces fueron a por ella. Y además el poder que tenían esas mujeres en las comunidades era impresionante. Y eso no, el patriarcado de la cristiandad, eso no cabía, ¿no? Entonces fueron a por ella. Pero
Menciono esto porque ese dualismo de la cristiandad se constituye ahora en la nueva teología de dominación. O sea, de una teología de liberación, como era el alhaja del cristianismo unitario, se convierte en una teología de dominación, de justificación de los poderosos en el mundo. Porque los sacralizan, los divinizan en el dualismo de la cristiandad. Son divinos, son enviados de Dios a la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, hago un salto de unos siglos y bueno, ¿qué pasó en Al-Ándalus en el siglo VIII? La creación de Al-Ándalus. ¿Qué era eso? Bueno, la verdad que es una discusión larguísima que no me puedo meter porque sería... En eso, si me meto, estoy 2 horas. Porque no hubo tal cosa como una invasión. No hubo una invasión árabo-musulmana a España en el siglo VIII. Eso es un mito de la historiografía del españolismo. Eso es un mito. Eso nunca pasó. ¿Okay? O sea, esto, y todavía bebemos de eso. Y todavía se habla de reconquista en España y en el mundo. Es una visión eurocéntrica total, porque no hubo tal cosa como una invasión árabo-musulmana a España. Bien, para empezar, es que esto podría estar ahora. Voy a ir así 2 minutos nada más y brinco otra vez a otro tema. Pero en primer lugar, España no existía. Si hubo una invasión, no fue España, fue otra cosa. ¿Y qué era lo que existía? Los visigodos, el imperio de los visigodos. El castellano no era la lengua en la época, era un dialecto perdido allí en el medio de la península ibérica. O sea, se hablaba la lengua de los visigodos como lengua oficial y hegemónica, pero se hablaba un montón de lenguas en ese territorio, porque habían pueblos ibéricos, o sea, indígenas ibéricos del territorio, pero habían también judíos y habían también cristianos unitarios. Esto es muy importante para poder entender lo que pasó. Entonces, los visigodos salían a el obispado de Roma, del Vaticano. Bien, y entonces están poniendo impuestos altísimos a la población y piden apoyo de los musulmanes al otro lado de la orilla del Mediterráneo. Los judíos y los cristianos unitarios pidieron apoyo porque en el otro lado los impuestos eran razonables. No eran impuestos usureros como tenían los visigodos, estaban estrangulando a los pueblos de ese territorio. Y entonces, ¿qué pasó? Los musulmanes, en un acto de solidaridad simbólico, mandaron entre 6.000 y 15.000 soldados. Hay unas cifras, o sea, lo máximo en la historiografía es 15.000, lo mínimo 6.000. Y hay un debate de cuántos fueron. Hay unos que dicen 6.000, otros dicen 9.000, 10.000. 12.000, 15.000. No pasan de 15, no bajan de 6. ¿Bien? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que sin vehículos motorizados, sin tanques de guerra, sin armas, sin aviones, sin helicópteros, sin nada de eso, sin armas, ¿cómo es posible que en 3 años liberaran toda la península ibérica? Con excepción de una esquinita allá, Galicia. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó ahí? 15.000 soldados, vamos a ponerle 15.000 para poner la cifra más alta, a un ejército de más de 200.000 soldados, como eran los visigodos. Eran más de 200.000. No puede ser que 15.000 hayan vencido. Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es una invasión? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Y hay algo que no nos están contando. Porque no puede ser que 15.000 soldados, poniendo la cifra más alta, pudiera vencer un ejército de más de 220.000 soldados. ¿Qué pasó? Bueno, pasó una cosa muy sencilla. Hubo una liberación, una guerra de liberación de los pueblos de la península ibérica y tumbaron el régimen visigodo en 3 años, sin vehículos motorizados, sin nada. La conquista, o esa reconquista entre comillas, duró 800 años. Eso sí fue una conquista. 800 años conquistando de a poco, porque la voluntad de los pueblos no estaba allí. En cambio, aquí la voluntad de los pueblos estaba en tumbar ese régimen y se unieron todos contra ese régimen. Y por eso fue que lo liberaron tan rápido, sin vehículos motorizados, sin nada de las armas modernas que tenemos hoy. Y rápidamente, en 3 años, los tumbaron. Porque hubo una unidad
de todo el mundo. ¿Y qué pasó? Y aquí viene el tema del cristianismo unitario, que los cristianos unitarios se veían como una continuidad con el Islam. Esas identidades que tenemos hoy así cristalizadas, en aquella época era una cosa más fluida. ¿Y qué pasa? Los cristianos unitarios rezaban, en la Biblia aramea lo describe muy bien, postrándose de rodillas con la frente en el piso, igual que los musulmanes. Creían que Jesús era un profeta, que no era hijo de Dios. Creían en el concepto de Tauhid o Alá, ¿no? Las diferencias dentro de la unidad, que era una noción holística. O sea, y ahí hubo, si le quieres llamar así, conversión en masa de todos los cristianos unitarios al Islam. ¿Bien? Y todo eso pasó como parte de un proceso de liberación de tumbar ese régimen. Y ahí viene ese periodo que se conoce como el periodo de la convivencia entre las diferentes espiritualidades en territorio europeo, en un momento que la cristiandad, bueno, ese tipo de arreglo lo veía problemático, porque claro, en la noción dualista de la naturaleza del diablo y los otros los seres divinos, cualquier espiritualidad que no encajara dentro de la cristiana la clasificaban del lado de fuerzas paganas, fuerzas del demonio, fuerzas satánicas. Entonces satanizaban a la gente que tenía otras espiritualidades. Entonces pasaron de una noción de unidad con heterogeneidad, que era la noción de Alá, de Tauhid. Esas nociones eran holísticas, donde hay una diversidad dentro de unicidad, ¿no? Pasaban de ahí a la noción de unidad con homogeneidad. Un minutito para la pregunta. Un minuto para la pregunta. Sí. Es que se me está viendo Pero bueno, para resumir rápidamente, tenemos pasaron a la unidad como homogeneidad, porque ahora es los cristianos aquí y todo lo diferente por allá, ¿perdón? Sí, que no le hagas caso a Rodrigo. Está bien. Entonces se transformó la noción de unidad con heterogeneidad del Alá o del Tauhid en una noción de unidad como homogeneidad. Entonces era la unidad con homogeneidad de los divinos y todo lo diferente lo clasificaban para allá con el diablo. Entonces esa noción dualista entonces produjo un proceso político de expansión en la península ibérica, donde quiera que iban conquistando los territorios de Al-Ándalus, iban imponiendo esta noción de unidad con homogeneidad. En otras palabras, no era posible la convivencia en el territorio de cristianos con musulmanes, con judíos, con otras, ¿no? Entonces había, porque esta noción de la cristiandad dualista no permitía la diversidad y la unicidad, es decir, la unidad con heterogeneidad, que sí lo permitía el Islam, lo permitían otras espiritualidades en el mundo, pero ahí no se permitía en la historia local europea. Entonces, cualquier científico que jugara con la fuerza de la naturaleza lo quemaban vivo. En el Islam no había problemas con eso, porque si usted descubría algo en la naturaleza que no conocíamos, pues usted era celebrado, porque la naturaleza no es dualistamente separada, sino es parte de lo mismo. Entonces usted ha descubierto algo allí que es parte de la creación, que no conocíamos, y mira, te celebramos, porque descubriste algo. O sea, no había problema entre espiritualidad y ciencia. Podías tener ciencia y tener espiritualidad. En la cristiandad eso era mutuamente excluyente, porque clasificaron dualistamente el mundo entre los buenos y los malos, entre Dios y el diablo. Y entonces la naturaleza pasó al lado del diablo, y cualquier científico que experimentara con la naturaleza era sospechoso de estar jugando con las fuerzas del diablo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sucumbió la Europa de esa época en un oscurantismo de más de 1000 años, mientras que la ciencia, la tecnología, la filosofía floreció en otras civilizaciones. Bien, ahora brinco. Vayamos ahora a finales del siglo XV. La conquista del Al-Ándalus, lo último que quedaba era Granada, era lo último que quedaba. Entonces ahora tenemos que entender, a partir de esta discusión, qué se destruyó y qué reemplazó lo que se destruyó. Esta es la discusión que yo quería tener con ustedes.
¿qué se destruyó? Cuando dices conquista del Andaluz y la destrucción del Andaluz, ¿qué se destruyó? Y cuando lo destruyen, lo reemplazan por otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Por eso tenía que irme al debate de la cristiandad versus estas otras cosmovisiones que son más holísticas, ¿no? Como el Islam o como el cristianismo unitario. Entonces, ¿qué pasó? A finales del siglo XV, ahora voy a resumir rápidamente. En primer lugar, la ciencia súper desarrollada en Al-Ándalus, súper subdesarrollada en el otro lado. ¿Por qué? Por esto que expliqué ya del dualismo. Los científicos eran perseguidos, tenían miedo de hacer... Todavía en el siglo XVII Galileo estaba, no voy a decir la palabra, pero estaba asustadísimo. ¿Bien? Y lo dicen las cartas de Galileo, porque él tenía miedo que lo quemaran vivo. Por las cosas que descubrió y que encontró. Bueno, entonces, en un lado se celebran los científicos, en el otro los queman vivos. ¿Bien? En un lado, los derechos de las mujeres, ¿no? Al divorcio, a la propiedad, a la herencia, estaba reconocido, porque las mujeres no eran sospechosas de estar con el diablo ni nada de eso, ¿no? En el lado de Al-Ándalus, la civilización musulmana en territorio que hoy llamamos Europa, habían derechos de las mujeres de divorcio, de propiedad, de herencia, mientras que en la cristiandad no había ningún derecho de ese tipo. Todavía el derecho al divorcio es una cosa reciente en los países cristianos, ustedes lo saben mejor que yo, una cosa muy reciente. En Argentina creo que fue a finales del siglo XX, o sea, hace 30 años, pero bueno, 30 o 40 años, una cosa así. O sea, el derecho al divorcio está reconocido en el Islam desde hace más de 1000 años, o sea, y eso es un contraste importante entre el Andaluz, que es lo que se destruyó, y lo que lo reemplazó. Bien, lo que lo reemplazó fue cero divorcio, cero herencia, derecho a la herencia, cero derecho a propiedad de las mujeres. En términos de derechos de minorías dentro del territorio, judíos o cualquier otra, pues como era cristianiza totemato, o sea, era la noción de unidad con homogeneidad, se perseguía todo lo que fuera diferente, porque lo clasificaban como parte del mundo satánico, del mundo del diablo y todo eso. Entonces, había persecución de todo lo que no fuera de la cristiandad. Yo distingo entre cristianismo y cristiandad. ¿Bien? La cristiandad es esa reforma de Constantino, que es una teología de dominación. ¿Bien? Cuando los poderosos transforman el cristianismo en una teología de dominación para justificar lo injustificable, justificar a los poderes terrestres. Entonces, en términos de derechos de minoría, pues como en la noción del Islam de unidad con heterogeneidad o con diversidad, pues los pueblos con otras creencias, los pueblos del libro, el caso, ¿no?, que en el Corán, pues se les reconocía sus derechos, etcétera. En el otro lado, pues no se reconocía. Entonces destruyeron eso y impusieron el no reconocimiento de los derechos de minoría en los territorios. Por eso es que si usted va a Estambul, usted puede encontrar en Estambul los descendientes de los cristianos y los judíos del siglo XIII, XIV, XV, o sea, están allí todavía, no fueron exterminados. Cuando se transforma Constantinopla en Estambul, en 1453, los pueblos cristianos, los pueblos judíos no fueron exterminados, siguieron allí porque fueron respetados como parte de la autoridad política islámica que vino ahí. En cambio, usted se va a Andalucía hoy y usted no encuentra ningún descendiente, ni judío ni musulmán, del siglo XV o el siglo XIV. Todos, al menos en la memoria, no encuentras a nadie. Los encuentras, ¿sabes dónde? La memoria de eso, al otro lado, en Marruecos, en Argelia, los andaluces. No es que no habían, porque muchos se quedaron en el territorio. No fue que se fueron todos o que los expulsaron a todos. Muchos se quedaron por allí. Y muchos de los descendientes de eso no aparecen. ¿Te fijas? O sea, eso te dice algo del trato de ambas civilizaciones hacia minorías. No sé si me están siguiendo. Entonces, y por otro lado tienes
Las bibliotecas, ¿no? Una de las cosas que hizo la conquista del Andaluz era la quema de libros. Quemaron la biblioteca de Granada, por ejemplo, que tenía más de 250.000 libros. En la Plaza Birrambla, para los que hayan ido allí a Granada, ahí quemaron la biblioteca de Granada. Más de 250. El Cardenal Cisneros. Más de 250.000 libros. La biblioteca más grande de la Europa de la cristiandad no llegaba a 1.000 libros en la época. Eso también te dice algo de la civilización material en la época, la relación al conocimiento. Tienes bibliotecas de 250 y bibliotecas que no llegan a 1.000. Además, las bibliotecas esas que no llegan a 1.000 eran bibliotecas que solamente las podían usar los teólogos, la élite de los teólogos de la iglesia. Ahí no podía entrar cualquiera a leer esos libros. Entonces, los griegos estaban proscritos para la cristiandad. Por eso ese invento de los románticos alemanes del siglo XVIII, de que el origen de Europa está en los griegos, es un invento impresionante, porque hubo alrededor de 1.400 años en los que los griegos estaban prohibidos. Entonces, ¿cómo tú trazas un origen? ¿Cuántas generaciones no pasaron que nunca vieron ni supieron de los griegos? Porque los tenían proscritos. Entonces se trazan como parte de la narrativa de que Europa es superior al resto del mundo, se inventa un origen en Grecia, ¿no? Y entonces luego Roma, Grecia, Roma y el Renacimiento. Entonces de ahí en adelante, una genealogía de la historia falsa. ¿Bien? Y bueno, hablo de esto porque cuando hablamos del mundo moderno, estamos hablando de la secularización de las narrativas de la cristiandad. Me explico, y con esto termino porque puedo estar 2 horas más con esto porque hay muchos ejemplos para eso, pero voy a dar solamente uno. El dualismo de la cristiandad, de la parte del mundo divino y el mundo del diablo, etc. Ese dualismo, Descartes lo seculariza. El primer filósofo moderno europeo, siglo XVII, René Descartes, que entonces traza este dualismo entre hombre, naturaleza, y el género hombre está a propósito ahí, porque las mujeres. Entonces, hombre, naturaleza, como un dualismo, donde ahora, ¿qué va a hacer? Va ahora a secularizar y le quita el lenguaje teológico. No va a decir que la naturaleza es del diablo, pero va a decir la naturaleza es salvaje, la naturaleza es violenta, la naturaleza hay que domesticarla, hay que conquistarla, hay que controlarla e incluso destruirla, porque es algo que... Entonces, ese dualismo de la cristiandad se va ahora a secularizar en el dualismo cartesiano, ¿bien? Y ahora vamos a tener un mundo que va a producir, toda tecnología tiene cosmología, no hay tecnología neutral. Y ahora vamos a tener un sistema capitalista mundial que produce tecnología bajo la noción del dualismo cartesiano, bajo la idea estúpida que la vida humana está insulada, separada dualistamente de otras formas de vida, como la naturaleza. Y que por tanto, la tecnología, tienes que usar la tecnología para controlar, dominar, explotar la naturaleza, porque es algo salvaje, es algo, o sea, es la secularización de la cristiandad. Ahora no va a decir es diabólica, pero va a decir que es salvaje, que hay que controlar, que hay que atacar, Entonces, esa visión, Bacon también tenía esta visión en la misma época. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a crear tecnología con la racionalidad de la destrucción de la vida. ¿Por qué? Porque como tiene ahí la idea estúpida de que la vida humana se reproduce insuladamente de otras formas de vida, ¿bien? Entonces no tienes los cuidados a la hora de producir tecnología, no te preocupas por si estás reproduciendo la vida. ¿Por qué? Porque has pensado y has concebido que la vida humana se reproduce insuladamente de estas otras formas de vida y que estamos dualistamente separados de ellas y que además son violentas, salvajes, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, está justificado destruirlas. Y llevamos 400 años de producción de tecnología bajo cosmovisión dualista cartesiana con la racionalidad de la destrucción de la vida.
Yo oigo por ahí muchos marxistas dicen, no, es que el capitalismo tiene un afán de ganancia y se lleva por el medio lo que sea con tal de hacer ganancia. Cierto, pero eso no es suficiente. Hay algo más pasando ahí. Porque tú también puedes tener esa lógica y entender que tienes que tener cuidado porque si no, te destruyes la vida humana y todas las formas de vida. Pero ese cuidado no está allí porque está acompañado el afán de ganancia hoy con una cosmovisión dualista cartesiana que es la secularización de los dualismos de la cristiandad. Entonces el mundo moderno, que se dice cientificista, que se construye sacándose de encima a la iglesia porque no hay compatibilidad entre poder tener espiritualidad y ciencia bajo la cristiandad, ¿no? Entonces se construye en lucha contra eso y secularizándose y llamándose ateo cientificista, pero cuando empieza a examinar las narrativas del cientificismo, las narrativas de la modernidad, es la secularización de las narrativas de la cristiandad. Entonces estamos todavía en una teología de liberación, pero ahora camuflajeada bajo el nombre de modernidad, que es una teología de dominación. Entonces, el otro ejemplo que les puse al principio es el debate teológico de pueblos sin alma, ¿no? De Sepúlveda, y la posición teológica de las casas de bárbaros a cristianizar. Eso ya cuando se saca a la iglesia del medio y viene el proyecto cientificista, se seculariza en que en el pueblo sin alma, en pueblos sin ADN humano y bárbaros a cristianizar en primitivos a civilizar. El mismo perro con otro collar, pero estamos hablando de lo mismo. Es una secularización de narrativas de la cristiandad en el mundo moderno. La idea de progreso también viene de la narrativa de la cristiandad, de la salvación, mientras más pasa el tiempo, pues nos salvamos de o sea, esto está visión lineal de la historia, no me puedo meter en todos los detalles, pero hay muchas cosas que nos podemos ir aquí un buen rato mostrando cómo realmente nosotros estamos todavía en la cristiandad, pero camuflajeada como modernidad. Bien, entonces voy a parar aquí porque si no, no acabo. Gracias.